¿Sabías que Simon Leviev, conocido como el estafador de Tinder, le robó $10 millones a las chicas que enamoró a través de esta aplicación? ¿O que Anna Sorokin se hizo pasar por una heredera alemana para sustraer millones de los ricos y famosos de Nueva York? Hoy te mostramos las 10 estafas más grandes de la historia. Vamos a ver lo que está increíble. Simon Leviev, la hazaña criminal que inspiró el documental El estafador de Tinder, es una fascinante y aterradora muestra del ingenio para las fechorías de este delincuente israelí. Su modus operandi comenzó por cambiar su nombre legal de Shimon Yehuda Hayut a Simon Leviev, para hacerse pasar por el hijo del magnate Lev Anerovic Leviev, mejor conocido como el Rey de los Diamantes. Luego creó un perfil en la popular app de citas Tinder, donde le mostraba a sus potenciales víctimas que junto a él llevarían un estilo de vida rodeado de lujos y viajes por todo el mundo, con los cuales dejó a sus compañeras más que impresionadas. Su modus operandi era tan meticuloso como efectivo, ya que la primera cita era siempre una experiencia extravagante y costosa, diseñada para construir una relación basada en la confianza y admiración. Mientras tanto, continuaba saliendo con otras mujeres tejiendo una red de engaños. Una vez ganada la confianza de sus parejas, empezaba a crear su historia de peligro y persecución, mostrando fotos de su supuesto guardaespaldas ensangrentado y alegando que sus enemigos lo estaban persiguiendo. De este modo afirmaba que no podía usar su tarjeta de crédito por razones de seguridad y pedía a sus víctimas que le proporcionaran nuevas tarjetas a su nombre. Este elaborado esquema le permitió estafar a sus compañeras por un total estimado de $10 millones. Pero lo más increíble fue que después de su arresto en Grecia y su posterior juicio en Israel, apenas cumplió 5 meses de su condena de 15 meses de cárcel. Tan pronto salió de la prisión, volvió de forma inesperada a su lujoso estilo de vida acompañado de una nueva novia, lo cual implica que todavía tenía en sus manos una sustancial cantidad de dinero robado, a las chicas que dejó con sus corazones rotos y sus bolsillos vacíos. Anna Sorokin. En 2013, una joven con una mirada audaz y un plan siniestro llegó a Nueva York, haciéndose llamar Anna Delvey. Esta supuesta heredera alemana, con una fortuna ficticia de $60 millones, se infiltró en la élite de la ciudad engañando a todos a su paso, haciéndoles creer que era la nueva reina de la Gran Manzana. Gracias a su combinación letal de encanto y documentos falsificados, logró estafar a bancos y personas adineradas para darse una vida de lujo en hoteles de 5 estrellas y asistiendo a exclusivos eventos sociales. Para que te hagas una idea del alcance de sus artimañas, convenció a un banco para que le prestara $100,000 y con la ayuda de su deslumbrante perfil de Instagram, donde siempre aparecía disfrutando de fiestas glamurosas, se acercó a millonarios neoyorquinos y los manipuló para que pagaran sus deudas con la promesa de reembolsarlos una vez que sus millones fueran transferidos desde Alemania. Durante 4 años, Ana vivió en un mundo de lujo y engaño, hasta que intentó dar un golpe maestro: un préstamo de $22 millones para abrir una fundación de arte inexistente. En ese momento todo estalló cuando sus crecientes deudas revelaron la verdad. Anna Delvey no existía, pues detrás de esta máscara estaba Anna Sorokin, y era la hija de inmigrantes rusos que vivían modestamente en Alemania. El castillo de naipes se derrumbó, provocando que fuera sentenciada a pagar $199,000 en restitución y a cumplir una condena de 4 a 12 años de cárcel. Tras solo 3 años en la prisión, fue liberada por buen comportamiento e incluso tuvo la suerte de que Netflix le pagara $320,000 para producir una serie sobre su vida. Pero en un giro del destino digno de una película de Hollywood, un juez de Nueva York le confiscó la mayor parte del dinero para pagar a sus víctimas, asegurando así que la justicia prevaleciera en esta turbia historia. Sam Bankman-Fried. A finales de 2022, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX se presentó en la corte para enfrentar a la justicia por su rol de desaparición de $8.900 millones en fondos de clientes e inversionistas. Este emprendedor, antes aclamado como un visionario por crear una de las empresas más grandes del mundo, prácticamente de la noche a la mañana, había amasado una fortuna personal de $26,000 millones y contrató a celebridades como Tom Brady y Gisele Bündchen para servir de embajadores de FTX. El colapso de la compañía ocurrió en septiembre de 2022, cuando las irregularidades financieras hicieron que el token que respaldaba sus activos perdiera todo su valor, dejando a la firma incapaz de cumplir con sus obligaciones hacia los clientes. En ese mismo turbulento periodo, el mercado de criptomonedas enfrentaba uno de sus peores momentos, y además FTX transfirió $10,000 millones a su compañía hermana, Alameda Research, utilizándolos como línea de crédito en un intento desesperado por
por frenar el colapso inminente. La triste realidad para los inversionistas es que todo su dinero se desvaneció. Si bien las autoridades federales lograron recuperar una fracción de los fondos, hasta ahora ninguno de ellos ha recibido su reembolso. Después del largo proceso judicial que se extendió por varios meses, el pasado marzo Bankman-Fried fue encontrado culpable en los cargos de fraude y conspiración, sentenciado a pasar 25 años en una cárcel federal, ubicada en California. Ivan Boesky. En 1985, este influyente inversionista se presentó ante los estudiantes de la Universidad de California, en Berkeley, y proclamó que la codicia era una virtud. La leyenda sostiene que sus palabras y su estilo de vida inspiraron al icónico personaje de Gordon Gekko en la película Wall Street, antes de caer en desgracia en uno de los casos de estafa más notorios de la historia. Durante el apogeo de su carrera, este titán de la banca de inversión amasó cientos de millones de dólares al adquirir empresas a bajo costo y venderlas por enormes ganancias. En la cúspide de su éxito a mediados de los 80s, controlaba un fondo de inversión con activos superiores a 3.000 millones de dólares y poseía una fortuna personal de más de 200 millones. Lamentablemente tuvo la mala suerte de que un negocio fallido lo llevó por un camino oscuro, ya que encontrándose desesperado por salvar su imperio, se asoció con el banquero Martin Siegel en un esquema de tráfico de información privilegiada. Esta operación le permitió adquirir acciones y empresas a precios reducidos, generándole unos increíbles 33 millones de dólares entre 1982 y 1986. En otro acto fraudulento ganó 50 millones de dólares, pero esta vez el gobierno federal descubrió la estafa. Lo sentenciaron a pasar 3 años y medio en la cárcel y obligado a pagar una multa récord de 100 millones de dólares. Puede que perdiera una fortuna con la que la mayoría de nosotros solo pudiéramos soñar, pero la vida de Ivan Boesky dio un giro inesperado cuando se separó de su adinerada esposa, e irónicamente tuvo la suerte de recibir 23 millones de dólares como parte del acuerdo de divorcio. Bernie Madoff. Antes de orquestar el esquema Ponzi más grande de la historia, el inversionista neoyorquino ostentaba un patrimonio cercano a los $1.000 millones y se presentaba ante la alta sociedad como un filántropo dedicado a causas benéficas relacionadas con el cáncer y el bienestar infantil. Gracias a una reputación impecable, se estableció como una de las mentes más brillantes de Wall Street, generando más de $100 millones en ingresos anuales. Detrás de su imagen de genio de los negocios, resulta ser que desde principios de los 90s comenzó a desviar el dinero de los inversionistas, ofreciendo dividendos excepcionalmente altos. Esto atrajo a individuos adinerados, corporaciones multinacionales y fondos de pensiones que deseaban trabajar con él. Pero cuando los clientes intentaban retirar sus inversiones, Madoff utilizaba el capital de nuevos inversores para pagar a los anteriores, creando así una cadena insostenible. Como todos los esquemas Ponzi, este modelo dependía de un flujo constante de nuevos fondos, y cuando estos comenzaron a escasear, el colapso se volvió inevitable. En su época de mayor intensidad, la estafa alcanzó la asombrosa cifra de $65.000 millones, hasta que la crisis financiera de 2007 y 2008 fue el golpe final, imposibilitando que siguiera operando y sin poder pagar a sus clientes. El 11 de diciembre de 2008, fue arrestado, acusado de fraude y obligado a renunciar a $170 millones en activos. Luego de un largo juicio lo condenaron a 150 años de prisión y falleció el 14 de abril de 2021 a los 89 años. Pero eso no es todo, dado que la caída de Bernie Madoff dejó una estela de devastación que incluía celebridades, multimillonarios y fondos de pensiones de trabajadores que vieron sus ahorros evaporarse, sin que fuera posible recuperar al menos una fracción del dinero invertido. Lou Pearlman, el productor musical y manager de los Backstreet Boys y NSYNC, aprovechó el éxito descomunal de estas agrupaciones para atraer inversionistas y orquestar una de las estafas más gigantescas de todos los tiempos. Con un carisma magnético convencía a los potenciales clientes de invertir su dinero llevándolos tras bastidores para conocer a los músicos y haciéndolos sentir que estaban a punto de ganar millones de dólares. Si bien los Backstreet Boys y NSYNC eran negocios legítimos y rentables, las otras empresas en las que persuadía a la gente de invertir los ahorros de toda su vida no lo eran. Durante 20 años invitó a sus clientes a depositar sus fondos en Transcontinental, un conglomerado de empresas que existían solo en el papel, y para hacer que sus estafas parecieran auténticas, creó una aerolínea ficticia, un banco falso en Alemania y una empresa de contabilidad en Florida que nunca existió. 2007 fue el comienzo del fin cuando las autoridades federales descubrieron el verdadero alcance de su esquema Ponzi. Resulta que Pearlman defraudó a los inversionistas más de $1.000 millones y no tenía los fondos necesarios para pagarles.
dólares. Al comienzo intentó huir para evitar ser arrestado, pero fue capturado en Indonesia y extraditado a los Estados Unidos. Al presentarse ante la justicia solo tenía $15,000 a su nombre y se declaró en bancarrota. Finalmente fue encontrado culpable de conspiración y lavado de dinero, así que lo condenaron a 25 años tras las rejas. En 2016, cuando aún le faltaban al menos una década para ser liberado, murió en la cárcel federal de Miami. Su travesía criminal sirve de ejemplo para quienes creen que pueden estafar miles de millones de dólares sin enfrentar las consecuencias. Elizabeth Holmes. Luego de abandonar sus estudios en la prestigiosa Universidad de Stanford en 2003, esta emprendedora se mudó a Silicon Valley para fundar Theranos, una empresa que prometía revolucionar el mundo de la medicina para siempre. Gracias a su máquina llamada Edison, prometía detectar enfermedades como el cáncer y la diabetes con tan solo una gota de sangre, eliminando la necesidad de agujas y análisis tradicionales. La visión de Elizabeth capturó la imaginación del mundo y la impulsó a la cima del éxito, principalmente a causa de la financiación provista por multimillonarios como la familia Walton, dueña de Walmart, el magnate de los medios Rupert Murdoch y el titán de la tecnología Larry Ellison. Tan grande fue su éxito que en 2014 la revista Forbes la nombró la billonaria hecha a sí misma más joven, con una fortuna valorada en $9,000 millones. Y para solidificar el alcance de su compañía, la junta directiva disponía de figuras importantes como el general del Cuerpo de Marines, James Mattis, y al exsecretario de Estado Henry Kissinger. Theranos recaudó al menos $700 millones en inversionistas confiados, en la promesa de una revolución médica. Eventualmente la verdad salió a la luz, cuando en 2015 fue revelado que la tecnología de la máquina Edison no funcionaba en absoluto, y de inmediato la empresa que había sido valorada en miles de millones se desintegró en tan solo 3 años, dejando un rastro de desilusión y pérdida. Con su patrimonio reducido a $0, Elizabeth Holmes fue llevada ante la justicia en un tribunal de California, donde fue declarada culpable por los cargos de fraude y conspiración. Si bien al comienzo se salvó de ir a la cárcel apenas terminó el juicio por encontrarse embarazada, en mayo de 2023 empezó a cumplir su sentencia de 11 años tras las rejas y le ordenaron pagar $452 millones en restitución a las víctimas que invirtieron en Theranos, sin saber que la tecnología nunca existió. Joe Low. Hace una década atrás, este empresario malayo estaba en la cima del mundo. Su fortuna ascendía a cientos de millones de dólares, y entre sus amigos contaba con estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio, mientras que su novia era la supermodelo Miranda Kerr, a quien le obsequió joyas y otros regalos valorados en $8 millones. Como todo lo que sube tiene que caer, en 2016 su imperio empezó a desmoronarse cuando se descubrió que era uno de los principales arquitectos del escándalo One Malaysia de Belo Berhad, en el que junto a varios asociados sustrajeron $4.500 millones del fondo de inversionistas de Malasia para financiar su vida de excesos. Con el dinero malversado pagó $33.5 millones por un lujoso apartamento en Nueva York. Gastó más de $100 millones en el yate Equanimity e irónicamente financió la producción del Lobo de Wall Street, una película donde Leonardo DiCaprio interpretó a un estafador. A pesar de las abrumadoras pruebas, John Lowe insiste en su inocencia, alegando que toda su fortuna proviene de negocios legales. Sin embargo, su afirmación pierde credibilidad cuando se mantiene prófugo de la justicia y tiene una orden de captura en su contra. Actualmente se cree que reside en China, un país sin tratado de extradición con Malasia, lo que hace improbable que vea el interior de una celda algún día. También cabe destacar que hasta el presente solo fueron recuperados 1.200 millones de los $4.500 millones sustraídos por este estafador y sus cómplices, lo cual hace probable que las autoridades malayas nunca encuentren el total robado al Fondo de Inversiones Nacional. Gregor McGregor. Vender un artículo inexistente es una de las estafas más comunes, pero este escocés llevó el engaño a un nivel inimaginable al crear todo un país ficticio llamado Polleis. Su historia comenzó durante la Guerra de Independencia de Venezuela, donde luchó en el bando patriota antes de regresar a Londres y presentarse ante la alta sociedad como un héroe de guerra, y se autoproclamó cacique de la nueva nación supuestamente ubicada en la costa de Mosquitos, en Nicaragua. Aprovechándose de los escoceses e ingleses que no conocían el Nuevo Mundo, en 1821 les mostró a sus clientes la moneda falsificada de Polleis, mapas, documentos oficiales ficticios y prometió oportunidades ilimitadas en una gran ciudad capital, con 20.000 habitantes y vastas tierras fértiles para la agricultura. En tan solo un año, McGregor acumuló 200.000 libras en ventas, lo cual era una suma asombrosa para la época. Así que no es de extrañar que en el otoño de 1822, el primer grupo de colonos partió hacia la supuesta tierra prometida. El segundo contingente de inmigrantes llegó el año siguiente y descubrieron la cruda realidad.
Pollays no existía. En lugar de una tierra repleta de riquezas, encontraron una inmensa jungla habitada por unos cuantos nativos y los pocos colonos del viaje anterior que habían sobrevivido a las enfermedades y a la hambruna. Algunos de estos desafortunados fueron evacuados a Honduras, mientras que unos 50 regresaron a Londres en octubre de 1823 para contar la historia del fraude del siglo. En cuanto a Gregor MacGregor, el maestro del engaño escapó de Inglaterra y se dirigió a Venezuela, donde fue recibido como héroe. Enseguida le otorgaron el rango de general del ejército y una pensión estatal por su servicio militar en la Guerra de Independencia, por lo que a su muerte en 1845 fue enterrado en la Catedral de Caracas con honores militares, dejando tras de sí una de las estafas más audaces e impactantes jamás ocurridas. Franga Bagnell. La película Atrápame si puedes, protagonizada por Leonardo DiCaprio, está basada en la fascinante historia de este maestro de las falsificaciones, que logró estafar millones de dólares. No obstante, la producción cinematográfica es solo una muestra de las hazañas de una de las mentes criminales más despiadadas del siglo XX. El primer objetivo del estafador fue su propio padre, a quien le robó dinero utilizando su tarjeta de crédito para comprar repuestos de autos que vendía a precios más altos. Aun cuando fue descubierto y enviado al reformatorio, este incidente le mostró el potencial de una lucrativa carrera en el arte del engaño. Con menos de 20 años se convirtió en un experto en la falsificación de cheques, acumulando ganancias de $4 millones en un abrir y cerrar de ojos. Por más increíble que parezca, su audacia no tenía límites. Primero se hizo pasar por piloto de aerolínea, volando de forma gratuita por todo el mundo. Luego asumió la identidad de un médico de emergencias, trabajando en un hospital sin que nadie sospechara su verdadera identidad. E inclusive aprobó el examen de abogado del estado de Luisiana, sin ni siquiera terminar la secundaria. La cacería del FBI para atrapar al mayor falsificador de cheques de la historia se extendió por más de 2 años, hasta que culminó con su captura en 1970. Después del juicio por múltiples fraudes, en 1971 fue sentenciado a 12 años tras las rejas. Por suerte para él, sus conocimientos sobre falsificaciones eran demasiado valiosos. Así que en 1974 su vida dio un giro inesperado, cuando el Buró Federal de Investigaciones abogó por la reducción de su condena, a cambio de trabajar para ellos en la sección de fraudes y falsificaciones. Por varios años, Franga Bagnell cooperó con las autoridades, ayudando a capturar los estafadores más notorios de la época, y pasó de ser uno de los criminales más buscados del mundo a enmendar su camino, convirtiéndose en un poderoso aliado para la justicia. George C. Parker. Antes del auge del teléfono e internet, cuando las estafas aún no se realizaban con un simple clic, los delincuentes desplegaban un fascinante ingenio y creatividad para engañar a sus víctimas. Entre estos estafadores se destacó una mente siniestra que operó entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuyo plan maestro era tan audaz que resulta casi increíble. Convencía a sus víctimas de que era el dueño del puente de Brooklyn y les ofrecía venderles una participación por $50,000 para que pudieran cobrar peajes a los conductores y peatones. Primero, es importante saber que el puente que conecta Manhattan con Brooklyn es una vía pública sin peajes. Sin embargo, en aquella época Nueva York era el punto de entrada de miles de inmigrantes europeos, ansiosos por prosperar en la tierra del tío Sam, y en consecuencia encontrar a alguien ingenuo y deseoso de ganar dinero fácil no resultaba tan complicado. El astuto estafador conocido como George C. Parker era tan convincente que además del puente de Brooklyn logró vender la Estatua de la Libertad, el antiguo Madison Square Garden, la tumba de Ulysses S. Grant y el Museo Metropolitano de Arte, a quienes pensaron que las obras públicas les proveerían una jugosa fuente de ingresos. A pesar de su habilidad para el engaño, Parker no pudo evitar la justicia, ya que fue arrestado varias veces por robo, falsificación y hacerse pasar por un oficial de policía. Eventualmente la situación se volvió tan grave que en el puerto de entrada de inmigrantes en Ellis Island comenzaron a distribuir tarjetas a los recién llegados que decían: no puedes comprar edificios públicos ni calles. Aunque nadie sabe con exactitud cuántas veces vendió el puente, se estima que logró estafar al menos 2 víctimas al año, hasta que en la década de 1920 toda la población de Nueva York conocía la artimaña. Finalmente, en 1927, Parker fue capturado y sentenciado a cadena perpetua en la cárcel de Sing Sing, donde murió en 1937. En todo caso, su audacia y habilidad para el engaño lo convirtieron en una leyenda entre los estafadores, pero su vida terminó en la fría soledad de una celda y fue enterrado en el cementerio de la prisión, como un recordatorio de que al final la justicia siempre prevalece.
Jordan Belfort, el estafador cuya vida fue inmortalizada en la película El Lobo de Wall Street, comenzó su meteórico ascenso a la riqueza como corredor de bolsa en Nueva York. La diferencia recae en que demostró ser tan eficaz en sus esquemas para ganar dinero, que pronto fundó su propia firma de corretaje, llamada Stratton Oakmont, siendo la década de los 80 marcada por la desregulación del sector financiero. Le sirvió como terreno perfecto para perpetuar una serie de fraudes que por un tiempo pasaron inadvertidos ante las autoridades. Entre sus estrategias más infames se encontraba la maniobra conocida como Pump and Dump, que inflaba artificialmente el precio de las acciones de bajo valor llamadas penny stocks, para venderlas al poco tiempo recibiendo una ganancia sustancial. Esto quiere decir que Stratton Oakmont operaba con un ejército de corredores que presionaban a los inversionistas para que apostaran su dinero en valores altamente especulativos. En su época de mayor apogeo, la empresa tenía alrededor de 1,000 agentes de bolsa gestionando inversiones por más de $1,000 millones. Pero siendo un hombre avaricioso que siempre deseaba más, Belfort intentó aumentar sus ingresos y saldar sus deudas mediante lavado de dinero. Cuando las autoridades federales finalmente armaron un caso en su contra, revelaron que había causado pérdidas de $200 millones a los inversionistas. Tras presentarse ante un tribunal, fue sentenciado a 4 años de prisión y obligado a pagar $110.4 millones en restitución a sus víctimas. No obstante, pasó apenas 22 meses tras las rejas y comenzó una nueva vida como orador motivacional, compartiendo su historia de exceso y redención. Hoy en día también invierte en criptomonedas, demostrando que su habilidad para navegar en las aguas turbulentas del mundo financiero sigue intacta, e igualmente su historia envía un claro recordatorio. La ambición desmedida podría enviarte a la cárcel y hacerte perder cada centavo ganado. Tom Peters, el presidente ejecutivo de Peters Group, era conocido como un influyente hombre de negocios con participaciones multimillonarias en empresas como Sun Country Airlines y Polaroid. Por lo general se presentaba al mundo como el hijo de una modesta familia, que hizo crecer su negocio desde un solo empleado hasta convertirlo en una corporación global, con miles de trabajadores. Además, ganó fama por su generosidad luego de donar sumas millonarias a universidades y organizaciones benéficas. La realidad es que su imagen respetable era solo una fachada, en vista de que el 25 de septiembre de 2008 los agentes federales irrumpieron en su residencia y lo arrestaron bajo cargos de conspiración, lavado de dinero y fraude electrónico. El empresario, celebrado tanto por su mente para los negocios como por sus actos de caridad, resultó ser el cerebro detrás de un esquema Ponzi de $1,900 millones. Si no sabías cómo funciona este tipo de estafa, consiste en pagar a los inversionistas iniciales con el dinero de nuevos clientes y de esta forma crea una ilusión de rentabilidad que inevitablemente colapsa, dejando a la mayoría de los inversionistas sin su dinero. Reconociendo la magnitud de su fraude, el Tribunal de Minnesota lo sentenció a pagar $722 millones en restitución a sus víctimas y lo condenó a 50 años de prisión. Esto significa que Peters no será liberado hasta 2052. Cuando tenga 92 años, y lo normal sería esperar que para entonces haya aprendido su lección de cómo no es rentable jugar con el dinero de los demás para crear un imperio de negocios tan frágil como un castillo de naipes. Jerome Jacobson. En 1987, McDonald's lanzó un emocionante juego de monopolio que ofrecía a sus clientes la posibilidad de ganar regalos espectaculares, incluyendo un gran premio anual de $1 millón y autos deportivos. La realidad nos plantea una visión diferente, dado que para la mayoría de los participantes los premios se limitaron a comida gratis. Sin embargo, entre 1995 y los 2000, una conspiración monumental se desarrolló en las sombras, ya que la mayoría de ganadores de los grandes premios, que totalizaban $24 millones, fueron Jerome Jacobson y sus asociados. En aquel entonces, este exoficial de policía trabajaba para Simon Marketing, la empresa encargada del juego, y tenía acceso directo a las fichas ganadoras que debía transportar en un maletín asegurado. Aprovechando los momentos en que estaba solo, abría el maletín y cambiaba las fichas ganadoras por otras sin premio. Luego vendía las fichas ganadoras a familiares y amigos, cobrando un porcentaje de las ganancias. No satisfecho con esto, expandió su red al asociarse con el mafioso Gennaro Colombo, incrementando aún más el alcance de la estafa. Este imperio fraudulento de Jacobson comenzó a venirse abajo cuando el FBI revisó una pista anónima que revelaba que la mayoría de los ganadores vivían cerca de su casa en Georgia y algunos en Florida, donde había trabajado como policía.
Después de una minuciosa investigación, en 2001 fue arrestado y se presentó en el juicio donde descubrieron que al menos 50 personas más estaban involucradas en la estafa. El juicio culminó con el estafador condenado a 37 meses de prisión y obligado a pagar $12.5 millones en restitución. Así como también su caída en desgracia dejó al descubierto uno de los fraudes más impresionantes y lucrativos de la historia moderna. Dennis Hope. A partir de 1980, este emperador ha llevado a cabo una hazaña increíblemente audaz: vender terrenos en la Luna a clientes dispuestos a pagar por un pedazo del satélite terrestre. La travesía comenzó cuando envió una carta a Naciones Unidas, en la que detalló su intención de subdividir y vender terrenos lunares a cualquiera que estuviera interesado. Sin detenerse ahí, también reclamó la propiedad de los 8 planetas del Sistema Solar para consolidar su insólito imperio interplanetario. La estrategia de Dennis incluyó la comercialización de casi 2.5 millones de kilómetros cuadrados de la Luna, junto con 1.3 millones kilómetros cuadrados en Marte y más de medio millón en Venus y Mercurio. Al comienzo podrías pensar que nadie fue tan tonto como para caer en sus artimañas, pero la verdad es que su ingenio y atrevimiento le permitieron amasar una fortuna de más de $12 millones mediante este esquema que sin lugar a dudas se puede calificar como una de las estafas más extravagantes jamás ocurridas. Pese a lo absurdo del concepto, miles de personas se dejaron seducir por la idea de poseer un trozo de la Luna o de otros planetas del Sistema Solar. No obstante, la realidad es que ninguno de estos compradores tiene derecho a reclamar la propiedad de estos terrenos extraterrestres, debido a que varios tratados internacionales prohíben que cualquier país o individuo tome posesión de la Luna o cualquier otro cuerpo planetario. De todos modos, el esquema de Dennis Hope dejó algo muy claro: mientras la mayoría de nosotros soñamos con las estrellas, él encontró una manera de vender esos sueños y se convirtió en el primer estafador interplanetario de la historia. Ahora cuéntame, ¿alguna vez fuiste víctima de un estafador? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo 2 opciones que seguramente te encantarán.